quiero pedirle a la compañera Angelita Mayo me acompañe desde el podio como homenaje a la juventud ADECA, a la juventud de Venezuela. Compañeros Guillermo Miguelena, Jorge López, secretario general de Acción Democrática y secretario de organización del partido en Caracas, y distinguidos miembros del Comité Ejecutivo Seccional Caracas y directivos de las 22 parroquias caraqueñas. Compañero Rafael Sifonte, presidente de la Fundación de Estudios Políticos y Sociales Nixon Maniglia y demás integrantes de la misma. Compañero Leomagno Flores, presidente honorario del partido. Compañeros Rubén Limas, Miriam de Nacimiento, secretario, presidente del partido y secretario de organización. Compañeros José Gregorio Correa, secretario de Asuntos Internacionales de Acción Democrática y presidente de la Comisión de Estrategia Electoral y de Procesamiento de las Aspiraciones de Acción Democrática en el Gran Frente, en el cual estamos trabajando para enfrentar a la tendencia gubernamental en el próximo proceso electoral. Compañera Isabel Calderón, subsecretaria de Organización y demás miembros del Comité Ejecutivo de Acción Democrática que me acompañan en este acto. Hoy, Día de la Juventud, mi saludo especial a este grupo de jóvenes de la Dirección Nacional y de Caracas que encabeza la compañera diputado Angelita Mayo. Compañero secretario general de Miranda y exsecretario juvenil nacional Negal Morales. Hoy estamos en la Casa Carlos Andrés Pérez, seccional Caracas, a darle apertura a la cátedra política y social Nixon Maniglia. Hermoso reconocimiento que se hace a Nixon Maniglia. Iniciativa que aplaudo con toda la fuerza, pero que debo elevar mi petitorio al gran arquitecto del universo, quien nos vigila con el compás desde arriba, que este sueño lo materialicemos, que este sueño no se nos quede como un recuerdo del Día de la Juventud, 12 de febrero del año 2025. Que no se diga dentro de 5 años, 10, 15, 20 años, tenemos que reactivar la fundación. Miguelena dio lectura a quienes la integran. El compañero decano del CEN, el compañero Sifonte, describió su objetivo. Y yo vengo con mucho honor, con mucho orgullo, a hablar de Nixon Maniglia. Nació un 14 de enero, día de la Divina Pastora. Un día antes del Día del Educador, del Maestro. Tal vez eso inclinó a Nixon a estudiar con ahínco, con amor. Primero en el colegio Monseñor Enrique de Ferraris, allá en Puerto Ayacucho y en la misma ciudad.
cursar su bachillerato en Humanidades en el Liceo Santiago Aguerrevere y luego venirse a Caracas a cursar estudios en el Pedagógico, de donde se graduó como profesor en biología. Nació un año después, que los vientos amantes de democracia soplaran con fuerza a la dictadura que se fue en la vaca sagrada en la madrugada del 23 de enero del año 59. Por eso Nixon fue demócrata, porque nació en el año del advenimiento de la democracia, la cual la ambición de unos pocos había truncado con la caída del maestro gallego. Ese fue Nixon, educador, pedagógico en todo su andar político. Eso fue Nixon, un demócrata a cabalidad. Y Nixon aprendió de sus padres, de Annalina Abelis de Maniglia y de César Maniglia Cuto, aprendió lealtad y aprendió disciplina. Por ello, en mi larga ya vida política, militante exclusivo de Acción Democrática, en mis 72 años, doy fe que Nixon jamás ni nunca fue desleal a su partido Acción Democrática. Por eso doy fe inquebrantable de la obediencia política de Nixon, a quienes allá en el Amazonas y a nivel nacional fuimos jefe político de él. Nixon fue, en el argot político partidista, un subalterno disciplinado. Siempre entendió que había una jerarquía, pero que había un cúmulo de experiencia, como lo aprendí yo desde muy joven, que las experiencias son para aprovecharlas. No imitar a quien sea el dueño, sino entender el por qué ese dueño ha llegado tan lejos. Él aprendió de que esa obediencia partidista, ese acatamiento a la experiencia, a él le iba a servir luego, porque él sabía, como lo supe yo desde muy joven, que mi carrera política no tenía un límite de edad. Así como yo vi a lo largo de mi carrera política los discursos de Rómulo Betancourt, de Raúl Leoni, de Carlos Andrés Pérez, Reinaldo Leandro Mora, Gonzalo Barrio, Octavio Lepage, Alfaro Ucero, Luis Piñerú Ordaz, Alejandro Izaguirre, Humberto Cheli y todos aquellos líderes de aquella época, para aprender, por si algún día me tocaba a mí, la conducción del partido. Así fue Nixon. Así fue Nixon cuando estudió en el Ferrari, sentado en un pupitre, escuchando a sus maestros. Así fue Nixon sentado en un pupitre en el Liceo Santiago Aguerrevere y en el Pedagógico de Caracas. Él se sentó también en un pupitre en esta gran universidad de la vida, la política, Acción Democrática, en un pupitre a agarrar lecciones que le fueron útiles. Fui secretario de Organización de Acción Democrática en el Amazonas y Nixon era el secretario juvenil del partido. Lo invitaba permanentemente que saliéramos al comercio de la localidad, lo que debe hacer el dirigente político. Con ejemplo de austeridad,
con ejemplo, con conducta, para inspirar confianza en todo el sector del Amazonas, el sector productivo, del comercio empresarial. Lo invitaba a hablar con Rumeno Jarma Salazar, a hablar con Octavio Maniglia, a hablar con Jaime Rivero, con Marcos Requena, con Juan Luis Foncarrillo, a conversar con ellos, a decirles el por qué yo quería que colaboraran con nosotros, con el partido, para emprender un viaje al interior del Estado, en aquel entonces, el otrora territorio federal Amazonas, a que nos dieran para esa gira, que nos dieran gasolina, tambores de gasolina, cajas de aceite para la gasolina ligada, para los motores fuera de borda, Evin Rudy o Yamaha, que nos dieran colaboración de cajas de harina pan, de arroz, de azúcar, de sal, de mortadela, de carne buey. Y le decía a Nixon, mire Nixon, usted es que es secretario juvenil del partido. Esto que nos dan es porque no nos ven. Después de una jornada, de un recorrido, que nos metamos a un negocio a disfrutar de una buena carne, de un buen whisky. Esto es inspirar confianza y nos van a seguir ayudando, pero tenemos que hacer esta gira. Tenemos que ir a la isla de Ratón, a subir por el río Orinoco, a la Atabapo, subir por el Atabapo a Pimichín y luego por el Caciquiare, el Guainía, llegar a Maroa, a San Carlos de Río Negro y agarrar el Caciquiare hasta llegar de nuevo al río Orinoco, allá en el Alto Orinoco, en Tamatama. Y pasábamos un mes, 2 meses recorriendo, y yo oía a los compañeros que después de una asamblea en cada uno de esos pueblos, una asamblea con 20, 30, 50 compañeros, ellos decían, años y años que no veíamos un dirigente del partido en estos pueblos. Siga usted, Bernabé, siga usted haciendo lo que está haciendo. Siga usted, compañero Bernabé, este trabajo, que esto va a ayudar al crecimiento, al fortalecimiento de Acción Democrática, para que este partido en el Amazonas deje de ser el tercer partido. Era primero URD, era después COPEI y después Acción Democrática. Y palabras de elogio para con mi actividad, para con mi tenacidad. Y cuando veníamos de regreso, Nixon me decía, compañero Bernabé, se ve que la gente le tiene cariño, que le tiene afecto. Y yo le decía, y yo quiero que esa gente te tenga afecto y te tenga cariño. Pero para ello, Nixon es que yo lo traigo a esto. Porque usted tarde o temprano, yo le abriré las puertas. Usted no correrá con la suerte, mala suerte que tuve yo en mis inicios, que me trancaban todos los pasos. La generación que multiplicaba por 2 y por 3 la edad de aquel entonces mía, me veían tal vez como un adversario interno y me trancaban los pasos. Yo no vine al mundo político. Por algo llegué yo listo acá a Acción Democrática, y hoy lo digo a grande, por algo llegué yo. Y yo no llegué a truncar aspiraciones. Yo llegué a cortar montes, a cortar bejucos, a abrir caminos, a alumbrar caminos para que este partido prepare a sus nuevas generaciones, porque es la generación que debe conducir al partido. Una vez ya había sido yo gobernador
del territorio federal Amazonas, gobernador designado por los presidentes de la República. El primer amazonense que era gobernador. Siempre los gobernadores del Amazonas los designaba el presidente de la República. Sus amigos caraqueños o de otras entidades federales y todos generales del ejército. Cuando Jaime Lucinchi fue en la campaña electoral de 1983 al Amazonas, juró por doña María Angélica de Lucinchi que con él se daba el traste de que un presidente de la República designara siempre a militares extraños a la región amazónica, al macizo guayanés, y que él nombraría a un civil nativo del Amazonas. Y Nixon me dijo, no hay duda, Bernabé. Mientras la gente aplaudía, Nixon me comunicó y me dijo, no hay duda, Bernabé, que el próximo gobernador del Amazonas serás tú. Yo lo agarré por una mano. Nixon, en política no se cantan los pollos antes que la gallina rompa la cáscara y nazca el polluelo. La política es dinámica y cambiante. Cuando Jaime se regresó, lo invité a mi casa y le dije, Nixon, la política es dinámica y cambiante. La inventó el diablo. Y quien no sea diablo jamás ni nunca la entenderá. Me dijo, ¿qué me quieres decir con eso? Le dije, lo dijo de todo corazón Jaime Lucinchi. Pero Jaime como político tiene que saber que una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente. Llegó Jaime Lucinchi a la presidencia de la República. Había un general del ejército, Alberto Bühler Rojas, descendiente de alemanes, que ya en la postrimería del gobierno de Luis Herrera Campín había anunciado corrupción en el alto mando de las Fuerzas Armadas del Ejército, con el sobreprecio de $0.25 por cada una de las municiones que se compraba a Yugoslavia. Jaime sabía que algo de realidad había, pero había una realidad también, que Jaime necesitaba iniciar su gobierno para el cumplimiento y la realización del pacto social que prometió en campaña electoral, que tenía que tener un país unido. Y las Fuerzas Armadas permanentemente, aunque a veces algunas conductas de alguno en forma individual nos ponga a dudar de las Fuerzas Armadas son venezolanas, merecen respeto, es la institución sagrada del país. Jaime no podía enfrentarlas, pero tampoco podía pasar al retiro al general que había hecho esa denuncia, porque también dentro de las Fuerzas Armadas sabían que ese general tenía razón. Y le faltaba un año para ganarse el camino a su casa, el retiro. Y lo mandaron gobernador del territorio federal de Amazonas. Me comenzaban a llegar cartas de todo el país, de las embajadas, general de división, ejército, Bernabé Gutiérrez, gobernador del territorio federal de Amazonas. Y se las mostraba yo a diario a Nixon. Le mostraba esto, miren Nixon, miren esto. Y después de Miles Rojas, me llamaron en un momento a Caracas, al despacho presidencial. Me vine con Osvaldo Calderón, abogado de la República, periodista del Nacional en ese momento, y me traje a Nixon. Y los dos en el avión que conseguimos para que me trajera a Caracas, cuando llegamos al aeropuerto Maiquetía, todos los periódicos decían
que Alberto Miller Rojas, Ejército, había renunciado al cargo y designarían a otro gobernador. Los dos me decían, no hay duda, Bernabé, que en esta oportunidad serás el gobernador. Fuimos al día siguiente a Miraflores. Se hicieron actos de juramentación de ministros y de dos gobernadores, del gobernador de Amazonas y el gobernador de Bolívar. El doctor Gamboa, gobernador del estado Bolívar, y el general de división Guardia Nacional, Jesús Vargas Chirino, gobernador del territorio federal Amazonas. De allí nos fuimos a almorzar y Nixon me decía, ¿y esto, Bernabé, qué pasa? Esto, Nixon, es un llamado a la paciencia dentro de AD y dentro de la política. Los cementerios están llenos de impacientes. Entienda esto de por vida, Nixon. Entienda esto, Nixon, como una lección que nos da la vida. Que dentro de AD hay que tener paciencia. Tarde o temprano, los que conducen al partido van a ver la paciencia que tiene Bernabé. Van a ver el temple que tiene Bernabé y lo que aguanta Bernabé. Y ahí me darán toda la confianza. Yo quiero, Nixon, que usted tenga confianza en sí mismo y que usted tenga paciencia para conducirse en política. Me lo llevé de subsecretario de organización del partido y luego subsecretario general del partido. Y cuando me correspondió a mí, el 1 de julio del año 1987, asumir la gobernación por designación del presidente Jaime Lucinchi, me traje a Nixon y me lo llevé en el mismo avión. Me dijo, Bernabé, ¿esto qué es? La coronación a la paciencia, Nixon. Al asumir la gobernación y al nombrar el tren ejecutivo, vamos al partido, no a pedir un permiso, sino a renunciar a la Secretaría General del partido para que usted asuma la Secretaría General de Acción Democrática Amazonas. Y así lo hicimos. Y desde la gobernación del Estado, conduje el Estado Amazonas, pero observaba de cerca la conducta de Nixon Maniglia. Y vi cómo Nixon desarrollaba con mucho tino, con mucha prudencia, con mucho respeto a los compañeros del partido. Cómo Nixon iba conduciendo al partido. Y ese partido lo hicimos grande. Lo pasamos de ser el tercero a ser la primera fuerza por mucho tiempo allá en el Amazonas. Jamás ni nunca he dicho que lo hice yo, ni que lo hicimos los dos, sino que los dos entendimos que en política uno, dos o tres solo no conducen al barco a tierra firme con éxito. Que hay que formar equipos dentro del partido y que el equipo hay que darle importancia, que al equipo hay que valorarlo, que una maquinaria electoral hay que aceptarla, que una maquinaria electoral no se cansa con la presencia permanente de uno solo, sino que la maquinaria se cansa es cuando uno solo no hace lo que debe ser correcto en política, de trabajar en equipo. Y así el destino político me trajo primero a la Secretaría Política del CEN, luego a la primera vicepresidencia de Acción Democrática, cuando en unas elecciones primarias salió Rafael Marín, secretario general del partido, y Sora Rojas, secretaria nacional de organización, Henry, presidente de Acción Democrática, y quien les habla,
primer vicepresidente de Acción Democrática. En una oportunidad le dije a Henry que quería conversar con él. Henry, yo no voy a decir que si esto no se corrige, yo me retiro de la dirección nacional, sino que te vengo a decir que observo que el partido está paralizado. Rafael Marín, quien fue secretario de organización y secretario general de acá de Caracas, secretario de Asuntos Municipales y secretario general de AD, muy talentoso, un abogado talentoso, estudioso, pero como todo ser humano, débil ante ciertas cosas. Y se fue descuidando el partido. Sora, valiosa compañera, pero también nos está descuidando esto. Esto hay que corregirlo entre los dos para salvar al partido. El hecho de que el partido haya sido el partido gordo electoralmente en años atrás, no quiere decir, Henry, que este partido haya nacido para morir en manos nuestras. Este partido nació, como dijo Rómulo Betancourt, en el año 1941, aquel 13 de septiembre, nació para hacer historia. Pero como dijo Rómulo Betancourt, que nadie le estalle lo que quiero decir hoy acá. Acción Democrática nace como un partido con vocación de poder, porque un partido de la oposición no transforma a un pueblo ni hace realidad sus sueños. Los sueños de transformar a un pueblo se hacen desde el gobierno, desde el Estado. Y por eso Rómulo se empeñó, Henry, en organizar este partido. Y fuimos gobierno tantas veces. ¿Y cuál es la solución, Bernabé? Él está vivo. Todo el mundo sabe dónde está. Cualquiera se lo puede preguntar. Y sin jactancia alguna lo digo acá. Hágame caso para que resolvamos esto. Primero me voy a la Secretaría de Organización, pero para ello, sin trauma, tenemos que salir de la compañera Roja. Yo asumiré la Secretaría de Organización y después yo sé cómo salir del otro y que usted se vaya a la Secretaría General del partido. Y yo continúo en organización para que a este partido lo llevemos a ser grande, para que a este partido le vayamos inyectando vitamina de vocación de poder, para que vayamos aceitando la maquinaria. Me dijo que sí. Y dimos el paso. Y comenzamos a recuperar al partido. Pero luego comencé con el Malecac, maquinaria electoral ADECA, a recorrer todos los estados de Venezuela, a recorrer todos los municipios de Venezuela, a recorrer con el Malecac todas las parroquias del país. Y cuando fui a Amazonas, Nixon me dijo, te estoy viendo por todas partes del país, veo que andas para arriba y para abajo. Y me dijo, pero tenemos que hacer un equipo, Nixon, como lo hicimos en Amazonas. ¿Cuándo? Recuerda lo que te decía cuando yo era secretario de organización y tú juvenil. Paciencia, calma, impaciencia nunca. Calma. Por cierto, tengo una anécdota de ese paso que dimos. Venía del compadre y amigo Humberto Chelis Rivasi, casado con Virginia Olivo, mi comadre también, hija de un excelentísimo líder sindical, Francisco Olivo. Cuando él fue a España a representar Acción Democrática en la Internacional Socialista, al regresar vio en la prensa que habían nombrado a Bernabé secretario de Organización Nacional.
Y Humberto lo dijo y me hicieron el comentario y luego me lo dijo personalmente. Dijo, caramba, ¿y a quién se le ocurrió traer el compadre para acá? Si se le descuida, el compadre va a agarrar el partido. Y le dije a Humberto, le dije, pero todo en su debido tiempo, con paciencia. Cuando eso llegue, no será para satisfacer un ego personal, sino para asumir una responsabilidad más para con el partido y para con el país, Henry. Y así fui invitando a Nixon en varias oportunidades a que se viniera a Caracas, a que se viniera a acompañarme en esta tarea titánica, en esta tarea partidista. Lo fui convenciendo, hasta que salió electo diputado y lo traje de secretario político. Después, subsecretario de organización, cuando el secretario de organización llenó una tumba más del cementerio de los impacientes. Ahí estuvo Nixon, de subsecretario de organización, con el impaciente, con el desesperado. Y Nixon me decía, ¿qué pasa con el hijo de la amiga? Le dije, ¿tú recuerdas, Nixon, que siempre te dije que el cementerio está lleno de la gente, de los impacientes, de los desesperados? Uno se despierta con ganas de desayunar, pero el desayuno no llega siempre a la cama. Hay que tener paciencia para llenar el estómago con la primera bocada del día. Tranquilo, Nixon, tranquilo. ¿Y cuándo vas a salir de él? Déjalo quieto, que en el anonimato se mete y se va profundizando en él quien quiera hacerlo. Quédese tranquilo. Tuve paciencia para el año pasado, cuando con todo derecho consideré que podía ser el abanderado de Acción Democrática. Tuve paciencia con todos esos avatares. Tuve paciencia. No fue que hice un esfuerzo de sacarla de lo más profundo de mi ser. Una paciencia para entender al partido. Tuve paciencia para todas las cosas que se decían de mí y para lo que de frente a mí me decían. Y fui entendiendo una realidad. ¿Cuál realidad? La realidad de que era más que imposible que nosotros pudiéramos tener un éxito en esa Venezuela que una vez más se estaba dejando llevar por malos consejeros. Y debo confesar aquí que en una oportunidad llamé al compañero Guillermo Miguelena a mi biblioteca allá en mi estudio, en mi casa, en la Florida, y me dijo, Bernabé, ¿qué va a pasar aquí? Le dije, no me venda, tranquilo, yo sé que yo no soy quien para que se agudice una crisis en el partido. Yo voy a dar un paso, pero déjenme, mientras tanto, seguir conociendo a hombres y mujeres del partido. Y Miguelena se fue de mi casa creído que era el depositario número 1 de esa confianza, haberle comunicado esa decisión. Esa decisión la comuniqué yo una semana antes, la hablé con Nixon en mi casa en un desayuno. Me dijo, Bernabé, ¿y no te duele que después que todo el mundo cree que tú puedes ser el candidato, tomas esta decisión? Le dije, me dolería, Nixon, que yo, secretario general del partido, con usted que es amigo, que se vino conmigo a esta tarea difícil, yo convoco un proceso electoral interno y lo gano. Sé que lo gano. Y satisfecho todo el mundo de que se haya hecho un proceso interno y en ese proceso interno yo haya asumido el mandato del candidato presidencial. Pero volteemos, veámonos la cara unos a los otros. Todo el mundo haría lo que usted y yo estamos dispuestos a hacer, desprendernos de la candidatura, que la asuma Luis Eduardo y nosotros
echarle bola con amor, con paciencia, con cariño a favor de esa candidatura, como que se tratase de mi candidatura y que el partido haga, si no ganamos, que el partido no pase del tercer lugar. Triste sería que yo me empeñara en esto y que luego los demás no hicieran por mi candidatura lo que yo hice por la otra. Y todo el mundo jugando a que se enterrara Bernabé, no importándole que con eso se enterraba también Acción Democrática. Y lo dimos y lo hicimos. Siempre te dije, Nixon, paciencia. Llegarán otros momentos con los mismos aires, o esos aires tampoco que el futuro me corresponderán darle frescura a mi cara. Pero no importa que le dé frescura a mi partido, Acción Democrática. Y Nixon también lo entendió. Y Nixon se nos fue el año pasado con una honrosa coincidencia. Un 29 de junio se nos fue un médico. Cosa insólita. Es una Caracas turbulenta, de cerros, de aires, de poco cemento elevado al cielo, con poco tráfico, sin fiscales de tránsito. Un carro atropelló a José Gregorio Hernández un 22 de junio. Y Nixon se nos fue un 29 de junio, justamente en la tierra que vio nacer a José Gregorio Hernández. Allá hay uno tú. Murió, se nos fue Nixon, el día que también, 29 de junio, murió ese honorable José Gregorio Hernández, Santo José Gregorio, San José Gregorio Hernández. Lloré mucho cuando a mí me dieron la noticia de lo de Nixon, porque Nixon era leal, lo fue hasta el último momento. Nixon fue consecuente con el amigo, con el compañero, con el partido. Nixon aprendió a hacer equipo y fue preparando el equipo en poco tiempo, como el hecho de hacer de Amazonas como que era brujo y sabía que pronto se iría y se apresuró en hacer un equipo. Y ese equipo nos quedó Miriam de Nacimiento. Si alguien le pegó en el alma la huida rápida que tuvo Nixon de la vida, fue a mí, fue mi hermano, fue mi hijo político, fue un ser nacido para el liderazgo político. Tenía las dos manos, que a veces yo le sacudo a veces a ciertas compañeras y ciertos compañeros que no manejan las dos manos. Esto hay que manejar las dos manos, porque Acción Democrática no es de nadie en particular. Acción Democrática no es del presidente honorario. Acción Democrática no es del presidente ejecutivo del partido. No es del secretario general. Acción Democrática no es de ningún secretario general seccional, ni de ningún secretario ejecutivo o secretario general de un municipio, de una parroquia. Yo puedo actuar con ligereza en mi casa allá en la Florida, echarle gasolina a uno de mis muebles, a mi casa, incendiarla. Yo puedo envenenar si quisiera, cosas que jamás y nunca lo haría, porque soy amante de la naturaleza y de los animales. Puedo yo vender o regalar en mi finca lo que poco que tengo allí
o en mi casa. Pero esa es mi casa. Yo puedo regalar a Robot, a Tango, a Jack, porque estos son míos, yo los puedo regalar. Y puedo actuar y administrar lo que yo quiera, como lo quiera hacer. Pero a este partido no es mío. Este partido yo tengo que administrarlo con corazón, con pasión, con desprendimiento, con cariño, con respeto a cada uno de mis compañeros. ¿Por qué expreso yo el dolor con la partida de Nixon Maniglia? Porque entre tantos alumnos que he tenido, y lo sé como lo sabe Miguelena, porque soy maestro de escuela, soy educador también. Aparte de abogado lo soy, educador. Que no lo ando diciendo a los cuatro vientos que soy, cuáles son mis grados académicos, porque yo digo soy Bernabé, dedicado al partido. Entre tantos alumnos que en política he tenido, Nixon es uno de ellos. Nixon es el más sobresaliente. Y cuando yo vi a Nixon desde la Secretaría de Organización, yo en mi despacho era bajo y de vez en cuando llegaba allá. Soy zorro, viejo. Llegaba allá a ver cómo estaban las cosas. Y nunca vi un acto conspirativo de Nixon, no con Bernabé, sino con el jefe del partido. Lealtad pura, porque él sabía que él y yo teníamos que hacer, guardando la distancia cada uno con cada uno de los que voy a nombrar. Después de la división del año 67, que se fue el MEC, o lo que se llamó el MEC, Movimiento Electoral del Pueblo, hoy pulverizado, lo que hizo Carlos Andrés Pérez en la Secretaría General del Partido y Luis Piñerúa en organización. Piñerúa dedicado única y exclusivamente a organizar Acción Democrática, después de esa división, que no fue una división ideológica, porque la ideológica fue la del MIR en 1961. No fue la de aspiraciones, como la del AR con Raúl Ramos Jiménez. Fue una división llevada por la intriga, por los otorrinos, y fue la que fracturó más duramente Acción Democrática. Se dedicó Piñerúa a recorrer el país, a organizar el país. Nunca Piñerúa como secretario de organización dio una rueda de prensa. Nunca estuvo en un programa de televisión, un programa de radio, dedicado al partido, al organizativo. Y Carlos Andrés Pérez como secretario general del partido, en la prensa, en la radio, en la televisión, recorriendo el país, hablando de las estructuras del partido, tirando caminatas, llevando al partido. Y recuperaron entre los dos Acción Democrática. Una lealtad total de Piñerúa con Carlos Andrés. Una lealtad total de Carlos Andrés Pérez con el líder fundador de ADE, Rómulo Betancourt. Y una lealtad total de Carlos Andrés Pérez para con toda su estructura. Y no le fue fácil, porque a Carlos Andrés Pérez le tocó varios procesos electorales. En el mismo 68, elaborar las planchas de Acción Democrática al Senado, a la Cámara de Diputados, elaborar las planchas de compañeras y compañeros que fueran a las asambleas legislativas de cada uno de los estados, hoy llamadas consejos legislativos, a llenar las planchas a concejales y a diputados. Y en esos procesos de selección de esos candidatos se pone a prueba la disciplina y el amor al partido. O se pone a prueba el amor al cargo, y si no hay cargo, no trabajo. Si no hay cargo, me voy. Eso nutrió mucho a Carlos Andrés Pérez. Cuando ADE presentaba sus planchas y COPEI presentaba sus planchas, me tocó a mí la conducción del partido. En primer lugar,
después de alborotar al partido con la maquinaria electoral ADECA en todos los rincones y crearles la esperanza a este partido que regresaríamos al voto, el jefe del partido en aquel entonces decía: nos han llamado de Estados Unidos. Me llamó Julio Borges, me llamó Capriles, me llamó Rafael Rosales P. y me llamó Morales, el de allá del Zulia, Manuel Rosales, que en este proceso no hay condiciones y no vamos. Y por lo tanto Acción Democrática tampoco va al proceso. No íbamos al proceso, nos mandaban a recoger las firmas para validar y Henry me decía: tenemos que validar, Bernabé, sacude el Malecá. El Malecá existía para recoger las firmas del 0.5% de los inscritos para que nos dieran la legalidad de nuevo. Alborotábamos al país de nuevo con el Malecá y en un otro proceso electoral no se iba al proceso electoral. Y así por 3, 4 veces consecutivas, hasta que una vez le dije al compañero Henry, le dije: hasta aquí llegamos, no te acompaño más. El próximo, las elecciones parlamentarias del 2020, vamos al proceso electoral. Quieras tú o no quieras, Acción Democrática va al proceso electoral del 2020. Y así lo entendió Nixon también. Y ahora me toca a mí. Cuando otros fueron los del desastre, me toca a mí conducir el partido. Y me toca una etapa que lamento. Que el hombre que se nos fue allá en Trujillo, Dios no le haya dado, aunque sea 2 años más de vida, para que me acompañara en esta tarea difícil, que es no la de escoger los candidatos a gobernadores, candidatos a diputados, a la Asamblea Nacional, candidatos a diputados a los consejos legislativos estadales, alcaldes y concejales. No escogerlo solo, sino entender que si este partido, que sigue siendo la esperanza de Venezuela, y estoy seguro que si seguimos con disciplina, con respeto, con obediencia y trabajando arduamente, este partido, tarde o temprano la historia dirá: Acción Democrática de nuevo enrumbó a Venezuela, no solamente por el camino de la grandeza, el desarrollo y la prosperidad, sino que Acción Democrática con su tenacidad sacó a los rojos rojitos del poder vía por el voto. Algunos compañeros dicen que por qué tenemos que entregar algunas posiciones y no ir en todas. Imagínense ustedes, compañeros, este partido golpeado por la adversidad y golpeado por este gobierno, como este gobierno ha golpeado a todas las organizaciones políticas democráticas, yo me dejará llevar y adequizar a todas las planchas, todas las gobernaciones, un compañero de partido, todas las diputaciones nacionales, los 48 curules por lista nacional multiplicado por 3, 150 menos 3, 147 cargos en la lista nacional, principales y suplentes, todos adecos. Todos los candidatos a gobernadores adecos, todos los candidatos a diputados, los consejos legislativos adecos, todos los candidatos a las alcaldías adecos y todas las cámaras municipales adecos, y todos los demás partidos de oposición se unieran, le dirían al país: aquí estamos todas las organizaciones políticas unidos por Venezuela para derrotar electoralmente a Nicolás Maduro. Los únicos que no están acá son los adecos, que prefirieron irse solos para adequizar sus planchas. ¿Qué diría Venezuela de nosotros? ¿Qué diría la historia de Acción Democrática? Que por un sentido de mezquindad, pero sobre todo por la debilidad
de quien conducía el partido no tuvo el coraje de asumir su responsabilidad. Y eso no lo haré yo, porque yo entenderé en este momento la jefatura que tengo, la responsabilidad que tengo y la convicción que tengo que lo estoy haciendo bien y que este partido debe crecer con desprendimiento, que este partido debe crecer donde cada quien ponga sus ambiciones personales a un lado y todos nos pongamos al servicio del partido y al servicio del país. Eso es lo que yo quiero con este partido del pueblo. Eso es lo que yo quiero, que todos entendamos esto. ¿Cómo no lamentar en este momento crucial del partido y del país? ¿Cómo no lamentar los hombros, la mano de quien hoy ustedes con mucho cariño y amor le han dado el nombre de Nixon Maniglia Bellis a la Fundación de Estudios Políticos y Sociales? ¿Cómo no lamentar yo la muerte de alguien que se vino conmigo en la política montado en un bongo, en una voladora de aluminio, atravesando caños con el agua al pecho, con 7, 8 jóvenes más, o 7, 8, 10 mujeres al lado nuestro, cruzando el Cataniapo para llegar allá a Las Pavas, un pueblo de mi tierra, caleteando entre los dos tanques de gasolina para el motor fuera de borda. ¿Cómo no lamentar yo la muerte del hombre que me ayudó a conducir el partido y luego me ayudó a conducir el gobierno? ¿Cómo no lamentar yo al hombre que estuvo conmigo en la dirección nacional del partido? ¿Cómo no lamentar yo al hombre que tanto me conocía, que a veces yo decía, voy a probarlo, voy a hacer esto y esto, tenemos que hacer esto, Nixon así, Nixon me decía, no te salgas del Bernabé que yo conozco. Ese sería un Bernabé arrogante, ese no eres tú. No te salgas de ahí, Bernabé. Bernabé, creo que se te fue la mano con el trato de compañero. Y yo le decía, ¿usted cree en mí, verdad? Lo hice a propósito para ir cuál era tu reacción. Va a ser maestro de escuela, dando lección. Yo felicito a Guillermo Miguelena, a todo el comité ejecutivo seccional, al compañero Pablo Ojeda, profesor, amigo de Nixon, que junto con cada uno de ustedes aplaudiría en el momento de anunciarse la creación de esta fundación, esta cátedra de estudios políticos y sociales Nixon Maniglia, porque fueron amigos. Reconozco al decano del CEN, a Rafael Sifonte, que a ese hombre que he descrito acá, que puedo seguir describiendo a Nixon, amanecer aquí con ustedes sin que se me canse la garganta, llegar hasta las 6 de la mañana de seguir hablando de Nixon Maniglia, que soy honesto con ustedes. Estoy hablando de Nixon, pero como buen educador, enviando mensajes también. Enviando mensajes. Porque quiero evitar que a nadie lo agarre el catarro sin pañuelo. Lo que tengamos que hacer y lo que voy a hacer, siempre véanlo en función de Acción Democrática. Yo quisiera tener una varita mágica para que en este momento, este partido de la noche a la mañana, se diga que somos el partido que tiene el 75% de credibilidad en el país y que el pueblo en un 75% está dispuesto a votar con este partido, así este partido adequizara
todas las postulaciones. Pero como dijo Betancourt en una entrevista que le hicieron para un programa de Radio Caracas Televisión, Sofía Inver y Carlos Rangel, dijo: no, Sofía, no, Carlos. Nosotros no somos brujos para hacer milagros, los milagros los hacen los dioses. Entonces tenemos que administrar la realidad. Aquí no es que todos los partidos estén empeñados. Yo, que soy un convencido que este partido va a cantar victoria, así logremos pocos espacios. Yo, que estoy convencido que este partido en el año 2031 entrará un hombre o una mujer pisando la alfombra roja al Palacio Presidencial, porque vamos a inspirar confianza cuando el pueblo vaya viendo en cada uno de nuestros aconteceres y de nuestras actuaciones que somos un partido desprendido, que somos un país, somos un partido que le habla claro al país, que este partido tiene un jefe que asume posiciones que así me las reclamen, tengo como decir, es en función del país. Yo estoy empeñado en que Esperanza por el Cambio, que cambiemos, que Primero Venezuela, COPEI, Avanzada Progresista, Movimiento Republicano, Visión Venezuela, Bandera. Este partido, a este país, al cual le han creado tantas esperanzas de que la noche a la mañana se va Chávez, se iba Chávez. E inventaron el golpe de Carmona, inventaron el llamado a la abstención parlamentaria del año 2005 y luego no pasaba absolutamente nada y seguía Chávez. Ya con Maduro han llamado a la violencia, a crear esperanza de que habrá un golpe de Estado y Maduro se va y que viene una nueva Venezuela, una nueva realidad, y no pasa nada. Una gente que se fue al mundo entero a pedir sanciones económicas contra el país y decirle al país: con esas sanciones económicas Maduro se va porque no va a aguantar la ficha económica. Y se fueron muchos de ellos mismos, y se fueron muchos inocentes que creyeron en ellos. Y muchas empresas quebraron, muchos negocios quebraron. Esos que todavía están llamando a la abstención, que llaman a la abstención, compañeras y compañeros de Caracas, es una derrota anticipada. No entienden que entre menos gente salga a votar en las parlamentarias, el gobierno tiene grandes posibilidades, no de sacar un diputado más que nosotros, sino de cogerse la Asamblea Nacional, no en un 80, sino en un 90%. ¿Qué esperanza le podemos crear a las venezolanas y a los venezolanos? Es que nosotros no tenemos esto aquí, la cabeza, los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y un corazón para pensar con amor por Venezuela y llevar a Venezuela de nuevo a recibir un gobierno adecuado. Es que nosotros no tenemos la capacidad, compañeras y compañeros, de desprendimiento. Es que nosotros no tenemos, compañeras y compañeros, el corazón para saber cuánto nos duele, cuántos niños se mueren en los hospitales, cuántas madres pariendo no se mueren en el parto por falta de medicamentos. No sabemos, nosotros no nos duele cuántas escuelas se cierran a diario, cuántas escuelas no aperturan el año escolar, cuántos son los desertores por falta de comida, por falta de zapatos, por falta de vestimenta. Es que a nosotros no nos duele cómo están los servicios pésimos del país. Nosotros tenemos que hablarle claro al país. Tengan confianza ustedes, compañeros. Y para esta tarea, lamento la ausencia de Nixon. Pero yo estoy seguro que desde arriba
Néstor nos alumbrará cada uno de nosotros a entender esa realidad. Vamos, compañeras y compañeros, y hacerle un homenaje merecido a Néstor Manegra de trabajar con amor, con desprendimiento, pensando siempre en las nuevas generaciones y hacer todo lo que tengamos que hacer para que este partido aporte el mayor grano de arena de victoria para desalojar a Nicolás Maduro, primero en la Asamblea Nacional, de todas las gobernaciones, de todos los consejos legislativos y en el próximo proceso de las alcaldías y los concejalías. Eso es lo que yo quiero, una acción democrática que le haga un homenaje a Néstor de trabajar con cariño, con amor. Néstor, mi palabra elevo al Dios Todopoderoso para que te permita asomarte desde el cielo a la tierra y darnos energía para seguir trabajando con la lealtad tuya hacia el partido.